Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Mi nombre es Benjamín Ortega y estamos en una emisión más de Claves. Para este programa de hoy tenemos una invitada muy especial, quien es Aleda Quintana. Ella se ha dedicado a una profesión que pareciera una actividad social riesgosa. Ella ya nos estará platicando de qué se trata esta actividad que realiza aquí en Querétaro y sobre todo en las áreas conurbadas, en específico lo que se trata en la Sierra Gorda, sobre todo en las áreas rurales de Querétaro. Pues bien, Aleda Quintana estudió antropología aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y con ello platicaremos de lo que es su actividad en estos últimos días y sobre todo le ha dedicado parte de su tiempo y vida, y cuando digo tiempo y vida realmente no estoy exagerando. Aleda Quintana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Pues este tema del cual vamos a platicar con nuestro auditorio y televidentes va a ser desapariciones, los desaparecidos y el feminicidio en Querétaro, ¿no? Sí, así es. ¿Nos puedes platicar a grandes rasgos como manera introductoria cómo ha sido tu vocación para dedicarte a esto? ¿Cómo fue que decidiste dedicarte a ello? Sí, bueno, la manera en cómo decido comenzar a trabajar con el tema en un inicio de personas desaparecidas se debe a que en 2012 se hizo por primera vez pública una cifra de niñas, sobre todo en situación de desaparición en Querétaro, un tema del que nadie estaba hablando en ese entonces, y que en 2012 las diferentes organizaciones feministas o que trabajábamos con temas relacionados a mujeres, pues lo veíamos muy lejano, ¿no? Se hablaba de las muertas de Juárez, se hablaba de lo que estaba sucediendo al norte del país, pero aún nos parecía lejos, ¿no? Una realidad como muy, muy lejana y que creíamos que no iba a atravesar por el estado de Querétaro, ¿no? En algún momento se hablaba ya de la sentencia del campo algodonero, ¿no? De la Corte Interamericana, en donde la Corte Interamericana había sancionado al Estado mexicano como un estado feminicida, al no cumplir y al no tener protocolos de búsqueda para las mujeres, de identificación de restos y bueno, de mecanismos que garantizaran la libertad, la vida y la dignidad de las mujeres. Entonces estaba en ese entonces esa sentencia, creíamos que el Estado mexicano en algún momento se iba a comprometer con garantizar a que las mujeres viviéramos una vida libre de violencia, y en 2012 la titular del Instituto Queretano de las Mujeres hace pública la existencia de 56 niñas desaparecidas en Querétaro, 56 niñas por las que nadie estaba hablando, 56 niñas que nadie conocía, que no se habían visto en medios de comunicación, que no habíamos visto carteles pegados en las calles, y que de pronto las organizaciones civiles nos alarmamos por esta cifra, ¿no? Que una titular de una instancia pública había hecho por primera vez pública, aunque después, días después, negó la información, diciendo que eran datos reservados. Y bueno, para ese entonces, en 2012, diferentes organizaciones hicimos 2 eventos para el 25 de noviembre, ya se van a cumplir 4 años de esos eventos, un evento que se hizo por parte de la Facultad de Filosofía, en la que participaron diferentes académicas y estudiantes, que se llamó Vivas, se las llevaron, vivas las queremos, y otra campaña que se llamó Juntas nos cuidamos, previniendo la desaparición forzada, que implementó la red de feministas en Querétaro. En ese entonces fue la primera vez que se habló públicamente del tema. Las organizaciones civiles y activistas, estudiantes, mujeres en general desconocíamos lo que estaba pasando en el estado, y bueno, empezamos a involucrarnos en el tema. Y a finales del 2012, bueno, en realidad no había ninguna organización que se dedicara a dar seguimiento a los casos de desaparición. A ambos eventos llegaron familiares de personas desaparecidas, no solamente mujeres. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que la problemática posiblemente era más grande de lo que estábamos imaginando. Y las familias con la necesidad de saber qué hacer porque no estaban siendo escuchadas por las autoridades, muchas ya llevaban muchos años buscando a su ser querido sin respuesta, ¿no? Entonces es como me empiezo a involucrar. En 2013 iniciamos en el espacio universitario con un proyecto que se llamó Juntos nos cuidamos,
que fue una campaña que se llevó a cabo en la mayoría de las facultades de la universidad con la finalidad de promover mecanismos de protección ante la desaparición, y a partir de ahí me empiezo a dedicar a hacer una base de datos que recojo a partir de la página oficial de la Fiscalía, ¿no? Publica las fichas de personas desaparecidas y yo comienzo a basar esa información en una tabla, ¿no? Y me doy cuenta que la Fiscalía borraba fotos de personas que aún seguían en situación de desaparición para mantener un nivel no más de 180 personas reportadas como desaparecidas en su página oficial por año. En el primer año, en 2013, documenté 189 desaparecidos. Lo que logro documentar de enero del 2015 a mayo del 2016 es un total de 617 personas reportadas como desaparecidas, solo de las fichas que son publicadas, porque incluso tenemos acercamiento con familias de personas desaparecidas que sus fichas jamás son publicadas en la página oficial, ¿no? Es decir, esta base de datos incluso carece de información, ¿no? ¿Por qué? Porque, la Fiscalía no está siendo transparente en este tema en específico. Y comencé a investigar qué se tenía que hacer en caso de una desaparición, y a las familias comencé a asesorarles un poco sobre el proceso y en algunos casos a gestionar con algunas autoridades, ¿no? Algunos mecanismos para la búsqueda, localización o rescate de las víctimas. Y me doy cuenta que el tema de desaparecidos estaba vinculado a otros delitos graves, ¿no? La desaparición es el primer eslabón para que estas personas puedan o no ser víctimas de otros delitos como la trata de personas para múltiples fines, no solamente con fines de esclavitud sexual, sino hemos localizado a hombres víctimas de trata, sobre todo para trabajo forzado en otros estados de la República, niños víctimas de mendicidad en el estado y en otros estados de la República, mujeres víctimas de matrimonio forzado, de sicariato, etcétera, ¿no? Y muchas de estas mujeres que están en situación de desaparición, que pueden o no ser víctimas de trata, a veces culminan o son localizadas sin vida, ¿no? Lo cual está tipificado o tendría que ser tipificado como feminicidio. Y es por eso que me empiezo a involucrar en otras problemáticas, pero en un inicio comencé con el tema de desaparecidos y ahora vinculado a otros delitos como la trata, feminicidio, abuso o tortura sexual, privación de la libertad y homicidio en hombres principalmente. Pues es muy amplia lo que estás haciendo. Y de todo esto, pues tengo bastantes preguntas, pero la primera sería para quienes nos están viendo, ¿qué debemos entender por desaparición forzada? Sí, la desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas cometidas por agentes de Estado. Como término, la desaparición forzada está vinculada directamente a una violencia de Estado. Algún servidor público, ya sea de cualquier instancia, agentes migratorios, policías municipales, estatales, federales, fiscales, cualquier servidor, cualquier persona que tenga un cargo público que desaparezca una persona estaría incurriendo en el delito de desaparición forzada, o un servidor público que pague a un particular para cometer esta privación ilegal de la libertad. Y existe otra modalidad, otro término, que es la desaparición a mano de particulares, que esto es reciente en Querétaro. Querétaro cuenta con esta ley a partir del 2014, y tiene que ver con esta desaparición en donde no esté involucrado directamente algún servidor público, y que esto es de lo que carecen otras entidades para que se haga justicia. Es decir, como no hay un delito que perseguir, las familias en muchas ocasiones no pueden brindar la información necesaria para decir que un servidor público está detrás de esa desaparición, o incluso el servidor público no puede haberlo cometido, ¿no? Existen particulares, y por particulares se entiende al crimen organizado, células delictivas más pequeñas, personas o individuos que desaparecen, en este caso a mujeres jóvenes, con fines de explotación, con fines de abuso sexual, etcétera, y que no estaba tipificado en ninguna ley, por lo tanto no había un delito que perseguir, ¿no? Entonces en Querétaro y en la mayoría de los estados
hasta antes del 2013, ocurría que solamente las denuncias se quedaban en constancias de hechos, ¿no? Era una relatoria de lo que había sucedido, pero no había un delito como tal, porque no había un servidor público que estuviera detrás de esa desaparición, ¿no? Sino personas particulares. Entonces, no se iniciaban investigaciones a menos que se sospechara que la víctima podía estar siendo víctima de trata de personas, es decir, mientras no se encontrara que esa persona estaba siendo explotada en alguna parte de la República con evidencias precisas, mientras no se encontrara que esa persona había sido asesinada, mientras no hubiera un cuerpo, no había un delito que perseguir, ¿no? Entonces los desaparecidos estaban en un limbo jurídico en el que no se le iba a investigar a menos que se encontrara víctima de otro delito grave como secuestro, trata, homicidio o feminicidio. Y lo que tenemos en Querétaro es que ya hay una ley, aunque esta ley, como todas en México, siguen quedando en papel, ¿no? Porque las víctimas y las familias siguen careciendo de mecanismos y protocolos para su búsqueda y localización. Pues sí, es muy fuerte lo que nos estás diciendo, sobre todo también que la invisibilización comienza desde las propias instituciones. Cuando nos dices que las estadísticas, que es pues una invisibilización numérica, estadística, donde va borrando a las personas que han estado desaparecidas para mantener un promedio de que hay una estabilidad ahí a ese respecto, ¿no? Y entonces te das cuenta que el Estado también está involucrado, no directamente en la desaparición física de la persona, pero sí al menos en cuanto a estas cifras, y creo que eso también lo vuelve cómplice de estas desapariciones que en un inicio fueron forzadas por parte de algún funcionario público involucrado o también vinculado con el crimen organizado. Y en ese sentido me parece que, vuelvo a repetir, mantener las cifras ha sido una estrategia para mantener un ambiente de seguridad o decir, bueno, sí, aceptamos que realmente hay desapariciones forzadas, hay personas que están perdidas, pero nuestro Estado está relacionando todo esto para que se mantenga ahí la seguridad. Y creo que esto sería un asunto que en un momento me gustaría que nos platicaras, ya que Querétaro se presume de ser un estado muy seguro, un estado tranquilo, donde uno puede venir a invertir, bueno, no uno, sino los grandes empresarios pueden venir a invertir y genera un ambiente de calma, de paz, de seguridad, donde sí, a lo mejor hay desaparecidos, pero de acuerdo a lo que nos has dicho, se mantiene esta cifra maquillado estable para que entonces no se genere una alarma en la sociedad y sobre todo en los inversionistas. Entonces, en un momento quisiera que me platicaras de esto para continuar aquí con el programa Claves. Productos 100% universitarios. Lácteos de verdad.
tal? Continuamos aquí en Claves. Mi nombre es Benjamín Ortega y como les decíamos desde un principio, estamos con nuestra invitada especial, Aleida Quintana. Aleida, pues estábamos platicando acerca de las desapariciones forzadas, pero hace un momento nos decías en qué consisten. En ese sentido, nos decías que la desaparición forzada también puede ser por acción o omisión por parte del Estado, ¿verdad? Sí, a nivel federal se cuenta con la ley contra la desaparición forzada, en donde tipifica que incurre en el delito de desaparición forzada quien ejerce o quien por acción desaparece o priva de la libertad a una o más personas, o quien por omisión niega o evita que se haga justicia, ¿no? Es decir, que teniendo el conocimiento de la privación ilegal de una persona, sea por un agente de Estado o no, y que cuenta con los protocolos o los mecanismos necesarios para investigar dicha privación de la libertad o desaparición, y no lo hace, estar incurriendo en el delito de desaparición forzada por omisión, no por acción, pero sí por omisión, y que es algo que se viene dando en el estado de Querétaro. Es decir, existe protocolo Alerta Amber, que es un protocolo que se activa en el caso de desaparición de un menor de edad, y lo que tenemos hasta el momento es que sigue siendo negada a las familias, y que no es que se le niegue el derecho a las familias a ser localizado el familiar, sino que este protocolo es un derecho que tienen los infantes, ¿no?, a ser localizados para evitar que sean víctimas de delitos graves. Y lo que encontramos en la Fiscalía es que esta negativa a activar este protocolo Alerta Amber tiene que ver justo con lo que mencionábamos hace un momento, con invisibilizar una problemática que es evidente en el Estado, porque en redes sociales la gente cada vez ve más públicas las fotos de personas desaparecidas, pero también tiene como una finalidad mantener los estándares y esta imagen del Estado seguro, ¿no?, y de un Estado que va en crecimiento, y que un Estado que está en los mejores índices de paz, ¿no? Y que recientemente justo se publica un informe de índices de paz en México, en donde ponen a Querétaro en uno de los primeros 10 estados en donde los índices de paz están a la alza, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas cuestionables en todo lo que se dice y en las cifras que nos manejan. Y en las cifras incluso que damos las organizaciones sociales, que están basadas en datos estadísticos y datos proporcionados por la misma Fiscalía a través de solicitudes de acceso a la información pública, y que los servidores públicos han emprendido campañas mediáticas intensas para deslegitimar esta información que las organizaciones damos con el objetivo de informar a la población sobre lo que está pasando. Incluso negar la problemática. No solamente niegan la existencia de desaparecidos, sino que cuando logran decir que esa problemática existe, por lo regular culpan a las víctimas, ¿no? Y en febrero de este año, el fiscal, por ejemplo, exhorta a la población a no causar alarma, ¿no?, publicando fichas de personas desaparecidas en el Estado. Hace un llamado a las organizaciones civiles a no causar paranoia, ¿no?, en la población, y dice, o sea, se atreve a afirmar que el 92% de las desapariciones en Querétaro de niñas se debe a jóvenes que se van por su propia voluntad, que se van con el novio, etcétera, ¿no?, que es una constante y que no solamente se ve en el Estado de Querétaro, sino que se ve a nivel nacional, que tiene como finalidad deslegitimar la información que estamos dando, revictimizar a las víctimas, es decir, culparlas de la situación por la que están viviendo. Muchas de estas mujeres están siendo localizadas bajo delitos graves como abuso sexual, trata de personas con múltiples fines, explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, y revictimizadas por parte de los servidores públicos, quienes al ser localizadas les invitan a no denunciar, a retirar la denuncia por su seguridad, incluso a retirarse del Estado, ¿no?, a no informar lo que ellas vivieron, etcétera, y que esto lo único que trae como consecuencia es que no se informe lo que está sucediendo en el Estado de Querétaro, que no haya sanciones a los responsables y que se repita constantemente el daño. Es decir, estas personas que están privando de la libertad a más personas en Querétaro con otros fines, siguen libres, ¿no?, y seguramente delinquiendo en otros municipios o en otros estados de la República. Entonces, por omisión y por negligencia, creo que algunos servidores públicos del estado de Querétaro tendrían que estar siendo sancionados.
Ale, y para quien está viendo, la famosísima palabra levantón, ¿se relaciona mucho con desaparición forzada, sí, o más o menos? Sí, se refiere al tema de privación de la libertad y la gente pues lo conoce como levantón o como secuestro, pero son términos diferentes. Coloquialmente se le llama levantón, y este tipo de modalidad, este tipo de desaparición se ha dado con mayor frecuencia en el estado de Querétaro. Lo comenzamos a documentar con mayor frecuencia a finales del 2014 a la fecha, ¿no? Y la diferencia que vemos en este tipo de privación de la libertad o levantones, sobre todo en mujeres, también ha cambiado. Encontrábamos hasta antes del 2014 mujeres que habían sido privadas de la libertad, que a veces se desconocía bajo qué modalidad, que había gente que había visto que habían sido levantadas en la vía pública, hay otros casos en donde no hay testigos de esos hechos, pero lo que encontramos a finales del 2014 y a la fecha son estos levantones, pero que son mujeres que son puestas en libertad entre 24 y 72 horas después de haber sido privadas de la libertad, ¿no? Y esta privación de la libertad en la mayoría de los casos tiene como finalidad el abuso sexual. Son mujeres que son privadas de la libertad cerca de su lugar de trabajo, cerca de su domicilio o escuela. Hemos localizado a mujeres, cuando son localizadas cuentan que fueron drogadas en algún momento, golpeadas para ser sometidas y llevadas, sometidas a tortura física y tortura sexual por uno o varios hombres, y puestas en libertad cerca del lugar en donde fueron levantadas, ¿no? Y que esto nos está hablando, y que cuando las mujeres se han atrevido a denunciar públicamente lo que están viviendo, los servidores públicos inmediatamente, e incluso la misma Fiscalía, envía comunicados oficiales a los medios de comunicación diciendo que tal denuncia no existe, ¿no? A ese grado han llegado a mentir, que incluso la denuncia o la carpeta de investigación existe, y deslegitimar la denuncia pública que hacen las mujeres diciendo que no era verdad, que andaba con otro hombre, que era una mala mujer, que era una mala madre, que era una mala joven, que era fiestera, que era rebelde, etcétera, ¿no? Pero es una modalidad que encontramos y que hemos estado documentando, y que muchas de estas mujeres incluso denunciaron previamente acoso. Es decir, es algo que también hemos documentado y he estado acompañando algunos casos de mujeres que meses antes denunciaron ante la Fiscalía acoso, es decir, notaron que habían estado siendo vigiladas, seguidas por hombres o un hombre sospechoso, algunas de ellas incluso atacadas o víctimas de un intento de ataque sexual. Logran, en algunos de los casos, lograron salvarse de ese ataque sexual, denuncian la Fiscalía en la Agencia 4, que es el Centro de Justicia para Mujeres, incluso las invitan o tratan de disuadir su denuncia, ¿no? Y decir, bueno, no denuncies, mira, es un proceso largo, no podemos darte medidas de protección, etcétera, cuando la Fiscalía está obligada a garantizar la vida de las mujeres a través de protocolos, ¿no?, de seguridad. Y bueno, son mujeres que quedan a la deriva en cuanto a seguridad, mujeres que regresan a sus centros de trabajo en donde están siendo acosadas, a sus domicilios. Hemos documentado casos en donde incluso el agresor se ha metido a robar pertenencias de estas mujeres. El año pasado documenté el caso de una joven que estaba en su domicilio, siente la presencia de alguien, voltea y por su ventana, en la parte trasera, en su patio, estaba un hombre vigilándola. Cuando salen a verla, este hombre se sube a la azotea y huye, ¿no? Pero esta mujer había denunciado meses antes que la habían estado siguiendo automóviles y una persona sospechosa que intentó agredirla en noviembre del año pasado, y que no tuvo medidas de protección. Recientemente el caso de una niña de 15 años que también denuncia acoso por parte de un vecino. Y bueno, se meten a su casa, roban ropa interior, roban pertenencias de la joven, fotografías, documentos, dinero y ropa. Denuncia la madre y el padre ante la Fiscalía, no le dan medidas de protección a la menor, es una niña de 15 años, y 20 días después es privada de su libertad, ¿no?, cuando se dirige al trabajo de sus papás. Al tercer día de estar privada de su libertad, el hombre de quien se sospechaba se presenta en la Fiscalía y dice ante la fiscal que él la tiene, ¿no?
que la tiene y que la va a entregar 24 horas después. Y bueno, la joven es localizada. Llegó tan tranquilo, dijo, pues ahorita te la entrego. Así es. Porque dices, sí, yo aquí tengo 5, ahorita se la regreso. Así es un hombre adulto que había ya sido señalado por la familia como el presunto, el culpable de la desaparición de la menor, quien había incluso robado las pertenencias y quien había estado acosándola previamente. Se presenta en la fiscalía, le dice a la fiscal que él tiene a la menor y que la va a presentar 24 horas después en la fiscalía. Al día siguiente, la niña se presenta en un taxi bajo amenaza. Obviamente bajo amenaza niega los hechos, dice que ella se fue porque ella quiso y tiene miedo, ¿no?, de que incluso puedan hacerle daño a sus padres. La fiscalía incluso la presiona para decir que ella tenía una relación amorosa con esta persona. En la declaración de la niña incluso se puede leer que ella mantenía relaciones sexuales con este hombre adulto, aunque eso no era real, ¿no?, aunque ella había sido abusada sexualmente por esta persona y privada de su libertad. Se cierra el caso, no se le brindan medidas de protección y la niña al salir, se encuentra otra vez en desventaja, en riesgo, con amenazas graves hacia su persona y hacia su familia, y víctima de abuso sexual, ¿no? Y un caso que queda en total impunidad porque, la fiscalía cierra el caso y por lo tanto el agresor sigue en total libertad. O sea que aquí los culpables son en este caso las adolescentes, las niñas, porque lo que se trata es evitar un estado de inseguridad que está alarmando a la sociedad, y pues la persona que abusa de estos adolescentes salen en completa libertad. O sea, ni siquiera se les sancionó de nada. No hubo ninguna sanción, y en la mayoría de los casos de estas mujeres que están siendo privadas de la libertad no existe ni siquiera investigación alguna contra los agresores, ¿no? En su totalidad están libres. Pues es unos casos sumamente lamentables. Y desafortunadamente el tiempo está por concluir, y a mí realmente me gustaría seguir hablando sobre este asunto, pero ahora orientándolo sobre la estrategia, sobre qué hacer. En este sentido también, que nos hablabas posteriormente, si tú tienes el tiempo, qué edad promedio son entre los jóvenes, qué complicidad tienen los familiares a veces. Claro que ya nos has platicado que este es un asunto donde se está, además de invisibilizar, estigmatizar a la víctima, ¿no?, de que ella fue la culpable, la que ella fue el que estuvo motivando al agresor, y que todo fue en un momento así sumamente normal, y que esto pues pasa, y que de cierta manera fue algo que ni siquiera estoy pensando en que a lo mejor la chica ni siquiera recibió atención psicológica, yo creo. Entonces es sumamente, dañas a una persona por cierto o falso que haya sido lo que ella experimentó, al menos pues le ofrecerías la orientación psicológica. Ni siquiera estoy hasta pensando que a lo mejor ni siquiera le hacen algunos exámenes médicos para saber qué tal está su salud, porque obviamente estaba pensando hace un momento si las mujeres sobre todo son mujeres vulnerables, o alguien me corregiría y me diría, no, es que son en condición de vulnerabilidad. Pero yo diría que ya prácticamente es una persona vulnerable por el hecho de todo lo que nos estás aquí contando. Y pues bueno, prácticamente esto ya se terminó. Te agradezco demasiado, ojalá no sea la última vez que estés con nosotros y nos acompañes para seguir platicando sobre este asunto. Pues bien, Ale, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Mi nombre es Benjamín Ortega, esto fue una emisión más de Claves. Nos vemos, hasta pronto.